Bueno, y de hecho nos vamos a quedar en este tema que repasábamos respecto de la ministra de Medio Ambiente, su relación con el Congreso, luego de estas reuniones vinculadas con el actual lobista Pablo Salaquet. Y para eso damos la bienvenida, agradecemos el contacto al diputado del Partido Socialista por la región metropolitana, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Daniel Melo. Muy buen día. Hola, buenos días, Juanita, Diana, gracias por la invitación. Buenos días. Diputado, bueno, escuchábamos recién algunas opiniones de los alcances que había tenido finalmente este tema, considerando esta revisión que el presidente pidió a sus ministros que habían asistido a estos encuentros. Se va conociendo, algunos llaman por goteo, o estos otros encuentros en donde tercero, en particular de la ministra Maísa Rojas. Uno de los diputados, lo escuchábamos, Félix González, dice hay que dar un paso al costado. En su caso, usted ha adelantado que lo más importante no sería eso, sino que recomponer las relaciones. Si podemos aprovechar de ampliar, y eso y todo lo que se ha escuchado en los últimos días. No, lo primero que quisiera decir es que acá hay un hecho que es gravísimo, toda vez que las autoridades de gobierno se reunieron en casa de militante de la UDI, Pablo Salaquet, reconocido por todo el mundo, por sus temas a propósito de investigaciones por corrupción, ¿no es cierto?, y otro tipo de cuestiones. Entonces, la verdad es que acá hay un tema que tiene que ver con el cumplimiento de la ley del lobby. Eso es lo primero, ¿ya? El gobierno trató de rectificar aquello. El propio presidente le solicitó a las autoridades que pudieran analizar si efectivamente estas reuniones debían ser registradas por la ley del lobby. Y en ese sentido, la ministra Maísa Rojas registra una reunión al principio, da cuenta de este problema, ¿no es cierto? En la Comisión de Medio Ambiente, fue citada también con el ministro de Economía. Y en esa ocasión, el problema que hay es que la ministra omite la información de las dos nuevas reuniones que después nos enteramos por la opinión pública sucedieron, ¿ya? Con distintas grandes empresas en materia energética, minería, y también además con la industria del salmón. Entonces, hay un problema ahí de falta de confianza, porque la verdad es que cuando el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados y Diputadas respecto a las acciones de las autoridades de gobierno se ejerce, ¿no es cierto? Muchas veces en el Congreso, cuando uno cita a las personas, bueno, de buena fe, y que hay un problema de fondo, porque se rompe una confianza con la propia comisión. Y en ese punto la comisión lo que hace en el fondo es decidir enviarle una carta al presidente de la República manifestándole esta molestia. Hay parlamentarios que efectivamente le han solicitado la renuncia a la ministra. Yo soy de la idea, la verdad, que acá hubo un error, la ministra debiera enmendar ese error, reconocer lo que yo creo que es lo más básico, lo primero, reconocer este problema, y segundo, analizar la eventualidad de poder reconociendo ese error, pedir perdón, la verdad, a la comisión para poder recomponer las relaciones, ¿ya? Acá hay que centrar la agenda en los temas prioritarios. A mi modo de ver, los temas prioritarios tienen que ver con recuperar la agenda materia ambiental. Ustedes recién lo planteaban, el proyecto de ley de gestión de residuos, el fortalecimiento de la superintendencia de medio ambiente, entre otras materias. La agenda a propósito de los temas de cambio climático, pero para eso la ministra tiene que jugar un rol mucho más activo. No puede hacer como acá no nos ha ocurrido nada, y por lo tanto debiera, ¿no es cierto?, evaluar la posibilidad de reconocer este error, creo yo, para poder inventar este problema. Diputado, cuando este tipo de errores se repiten, lo cometen varios, hay parlamentarios también involucrados y también deberían registrarlo por ley del lobby. Siempre es importante aclarar eso, porque aquí pareciera que son solo ministros o representantes del Poder Ejecutivo. Aquí hubo reuniones con el mundo político de todos los sectores. Pero cuando uno escucha las explicaciones de la ministra Maísa Rojas, llama profundamente la atención, particularmente porque revelan desconocimiento de cómo funciona el aparato público, de las normas, de las reglas.
Alguien dijo por ahí que ella venía del mundo académico, entonces no sabía. ¿No se supone que todo gobierno que asume o que toda persona que viene de otro ámbito no tiene que tener alguna inducción, no tiene que prepararse, no tiene que estudiar para saber cómo funciona el aparato público, cuáles son los límites, cuáles son las normas? Bueno, yo tengo la impresión de que esa responsabilidad, en todo trabajo, cuando uno ingresa, hay reglas del juego, ¿no es cierto? Y en este caso en particular, también hay ciertos procesos de inducción a las autoridades. No sé si la ministra, el resto de las autoridades habrá tomado estos cursos. Que recuerdo que eh, hace unos meses atrás, en algún minuto se mencionó de parte del ex antiguo Contralor que ellos normalmente hacían esto cuando asumían, pero que en el actual gobierno no habían hecho eso, no habían tomado, digamos, el ofrecimiento. sí, yo creo que queda a la luz que efectivamente acá hay un problema. Porque mire, el conflicto no es reunirse Mm. con las empresas que son reguladas, sino que existe información eh, conocida por toda la comunidad respecto a que con quién se están reuniendo las autoridades para tomar las decisiones y cuál es la gestión de intereses que hay detrás. Porque cuando uno se entera, además, que por ejemplo las comunidades cahuéscar del sur de Chile solicitan audiencia a las autoridades y las autoridades no los, no los reciben en meses, pero sí reciben en 2 o 3 ocasiones a la industria regulada. Entonces, aquí hay un problema de fondo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del acceso a la toma de decisiones, del acceso a la información, de la posibilidad de romper, ¿no es cierto?, muchas veces estas asimetrías que hay respecto a distintos grupos de interés. Entonces, ese es el problema de fondo, por una parte. Y lo otro tiene que ver también con cómo la política le pone una muralla, ¿no es cierto?, al poder del dinero, que muchas veces opera con tanta facilidad, ¿no es cierto?, representando los intereses, ¿no es cierto?, de determinados grupos. Entonces, acá ese es el problema de fondo. Yo no esperaría que nuestro gobierno tuviera, ¿no es cierto?, en el marco de las prácticas cotidianas de sus autoridades, bueno, estándares, ¿no es cierto?, de conducta y transparencia mucho más superiores. Diputado, bueno, desde que se hizo público a través de un medio estas distintas invitaciones, algunos incluso hablan que las rechazaron, como lo que planteó el No, ministro de ministro hace. Hacienda, Mario Marcel. Ujú. Ha sido una seguidilla de argumentos, algunos por su lado. De hecho, la propia, por ejemplo, ministra Jara al principio decía, sí, bueno, por todo lo que hemos observado que se produjo públicamente, podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. La verdad es que llevamos varios días en esto. Después se habla que interviene el presidente con este llamado. De aquí en adelante ese va a ser el funcionamiento. Queda también abierta la idea de que la ley del lobby igualmente tiene que mejorarse. ¿Cuál es el impacto igualmente político de todo esto, considerando lo que se ha dicho, que por ejemplo en los trámites legislativos hay proyectos bien relevantes que se están discutiendo, otros que están recién ingresando, ya que hablamos de intereses de por medio, como es la Ujú. iniciativa de modernización que se le llama 2.0, a lo que tiene que ver con eliminar el comité de ministros, a todo lo que tiene que ver con institucionalidad en ese ámbito, O sea, la hablan ley de de pesca, la nueva ley de la nueva ley pesca. de pesca. ¿Qué impacto tiene más político general? Porque claro, se ha hecho una defensa, lo hablaba creo la vocera de gobierno ayer, de inminencia de la ministra Rojas, claro, tiene una trayectoria académica al respecto, pero claro, hay gestos, hay actos que tienen que ver con lo más político. Sí, yo creo que acá tenemos un problema también político, toda vez que la oposición ha utilizado como excusa estas reuniones para ir a oponerse a determinadas reformas en el Parlamento. Basta mirar, por ejemplo, qué es lo que ocurre en la Comisión de Trabajo. O sea, la oposición, la derecha se ha opuesto a los cambios que ha sugerido el Ejecutivo a propósito de poder mejorar las pensiones. Es una defensa férrea de los intereses de las AFP. Entonces, hay un problema también de fondo en esta materia. Hay gente que ha querido, por ejemplo, inclusive enlodar todo lo que ha ocurrido con la presentación de la nueva ley de pesca. Necesitamos una nueva ley de pesca y yo la verdad que confío que las autoridades de gobierno no hay problema en la tramitación y la presentación de estos proyectos de ley, que son súper necesarios. Entonces,
ese es el impacto muchas veces político, legislativo que tiene esta situación, ¿ya? Y yo creo que acá lo más central es devolver la agenda donde debe estar, Ujú. que es en las prioridades que tiene la ciudadanía. Por una parte, mejorar las pensiones, ¿no es cierto?, avanzar en la reforma. En lo segundo, los temas de seguridad y prevención de los delitos, ¿no es cierto? Y el tema que estamos conversando hoy día, que también es de interés, porque también estamos pensando en qué planeta, en el fondo, le vamos a alegar a las futuras generaciones. Entonces, hay muchas de las decisiones que hoy día debe tomar con urgencia el Parlamento sobre estas materias, ¿ya? La gestión de los residuos, las políticas de cambio climático, ¿ya? Y cómo se fortalece, ¿no es cierto?, el sistema de evaluación ambiental y la propia superintendencia del medio ambiente. Diputado, quiero volver un poco a lo que le preguntaba anteriormente, porque muchos critican y dicen que el problema con el actual gobierno es que falta política. Es decir, tenemos expertos y personas que tienen trayectorias en sus materias sin duda muy significativas, pero que de política, del movimiento político, no tienen idea y cometen estos errores no forzados que perjudican justamente la agenda legislativa del gobierno. Porque si estos errores no forzados no se cometieran, seguramente la oposición tendría la misma actitud de negacionista, beligerante, etcétera, como quieran llamarla, pero no tendrían argumentos. Entonces, ¿cómo se puede llevar nuevamente la agenda al cauce que corresponde cuando siguen apareciendo este tipo de errores que justamente dan pie a que se justifique la actitud de la oposición? Sí, bueno, como bien tú lo planteas, tenemos un problema que es evidente de gestión política, también en muchas áreas de gestión de la propia política pública, de su De gestión de implementación. política pública y de gestión de Sí, política. sí, yo creo que tenemos un doble desafío allí, ¿ya? Yo creo que ya no existen excusas, la verdad, después de al cumplirse casi 2 años de gobierno. Yo creo que es un tiempo razonable para que toda la maquinaria del Estado cumpla, ¿no es cierto?, efectivamente con su rol desde el punto de vista de la función propia que tiene el Estado en garantizar determinados derechos y en poder avanzar esta agenda. Yo creo que el presidente tiene una tremenda tarea, un tremendo desafío, él, su gabinete, pero también la propia alianza de gobierno, ¿ya? De cómo puede poner el foco en las prioridades que tiene la gente, y en ese sentido no seguir deteniéndonos en problemas puntuales, ¿ya? El punto es que pasamos de tema en tema, ¿no es cierto? Y eso impacta, como bien ustedes lo plantean, en la propia política de este gobierno, que en el caso de la agenda ambiental siempre se orientó desde el punto de vista de tener una mirada determinada, ¿no es cierto?, respecto a estas materias, con énfasis en los temas de cambio climático, con énfasis, ¿no es cierto?, en una mirada donde se releva los temas de participación y otros. Yo no quisiera ver al gobierno con más actitud respecto a estas materias, porque sobre todo en la discusión, por ejemplo, en materia de la propuesta en materia de inversiones, ¿ya? Yo soy de las personas que cree que el desarrollo económico debe ser equilibrado, debe ser sano. El crecimiento económico no vale si no es de la mano del cuidado del medio ambiente. Tenemos que poder imponernos una visión desde el punto de vista de elevar los estándares ambientales a propósito de lo que va a ocurrir ahora con la tramitación de los permisos, ¿no es cierto? Entonces, hay materias en las cuales el gobierno debiera centrar con más fuerza su agenda y lamentablemente estos problemas que van ocurriendo, por las razones que sea, ya si es por desconocimiento, por falta de talento político u otras, pero las autoridades tienen que convencerse y tienen que reflexionar y tomar decisiones para poder enmendar, ¿no es cierto?, los errores. En un caso particular, lo que ocurrió el miércoles esta semana en la comisión, a propósito del Ministerio de Medio Ambiente, que son errores, no sé si, son errores más bien no forzados, pero que tienen un impacto político, y esas cosas tienen que corregirse, y lo primero a corregirse es entender que fue un error, ¿ya? Un mínimo de arrepentimiento, pero también de conciencia, ¿no es cierto?, respecto a que estas cosas no deben volver a ocurrir, por temas de transparencia, por temas de calidad de la política, por el cuidado además de nuestras instituciones, y en definitiva, para hacer una buena política
no solo en el relato, sino también en los hechos y en la práctica. Diputado, muy breve, nos quedan un par de minutos, pero quería preguntarle, porque la ministra decía que el año pasado existía una crítica, que el Ministerio del Medio Ambiente era poco dialogante, que era intransigente, críticas del área de la salmonicultura. ¿Usted ve como esas críticas que son citadas por la ministra válidas? Porque ustedes están ahí en el Congreso, se tramitan proyectos, se invitan a las distintas comisiones. Si ese era el argumento, ¿usted lo ve como que esas críticas tenían validez? ¿Que no se La estaban verdad dando que los desde el puentes? punto de vista estrictamente legislativo, yo creo que la primera parte del gobierno hubo una sequía legislativa tremenda desde el punto de vista ambiental, ¿ya? Tramitamos prácticamente solo proyectos de mociones parlamentarias. En mi caso, el proyecto que de mi autoría de protección de glaciares, por ejemplo, de transición ecológica justa. Hace poco sacamos otro sobre barrios limpios a propósito de las mafias de la basura. Despachamos un cuarto de ley al Senado, un segundo trámite constitucional, que es otro proyecto, el primero de barrios limpios con el diputado Manucheri, el segundo que lo presentamos junto con el diputado Félix González, sobre ecolavado verde de imagen, ¿no es cierto? O sea, hay mociones parlamentarias. Ahora, el problema es que cuando la industria señala que hay poco diálogo desde el punto de vista ambiental de parte del gobierno, yo creo que hay una caricatura en eso. Porque acá los sectores que son regulados, que generan mucha presión, lo primero que deberían hacer es cumplir con las normas y con las leyes, ¿ya? Ese debería ser su primer instinto, a propósito de el rol, ¿no es cierto?, que cumplen desde el punto de vista del desarrollo económico del país. Y yo creo que si uno está a la vista que los representantes de la industria del salmón no estuvieron una vez a propósito de las reuniones con Salaquet, ¿no es cierto?, sino que 2 o 3 veces, ¿ya? Y además han sido latamente escuchados en el Parlamento. O sea, yo creo que el mundo empresarial no puede señalar que no ha sido escuchado, la verdad. Sí. Ni por el Parlamento ni por el gobierno. Distinto es que se incorporen o no en las visiones, en las miradas. Ahora tienen un buen representante en el Congreso, como ha sido férreamente durante años, ¿no es cierto?, que una conducta estructural de parte de la derecha que ha estado defendiendo sus intereses, la verdad. Lo vimos a propósito de las concesiones sectoriales en el debate de la ley del SBAP, ¿no es cierto?, del Servicio de Áreas Protegidas y de Biodiversidad, donde se hizo una férrea defensa de la industria del salmón para que siguiera funcionando en áreas protegidas y se le pudiera seguir entregando concesiones, por ejemplo. O, por ejemplo, en el debate de la reforma al sistema de pensiones, donde la derecha ha seguido, ¿no es cierto?, defendiendo férreamente la industria de las AFP, con esta idea de que el sistema no sea mixto y el 6% adicional de cotización que va a poner el empleador vaya directamente a las cuentas individuales de las personas, ¿no es cierto? Sí. Y no generar este seguro social, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la impresión de que están claros cuáles son los intereses que se representan allí. Diputado Daniel Melo, diputado del Partido Socialista, muchas gracias. Sin duda hay que conversar con todos los sectores, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay que decir, hay que avisar y hay que contarle a la ciudadanía que se están juntando. El problema no es juntarse, el problema es que hay que decirlo. Yo tengo la impresión que así, como solo lo último, como dijo el presidente, hay que conversar hasta que duela. Y yo le agregaría hasta que duela, sí, pero bajo las reglas que nos hemos dado, y en este caso respetando y cumpliendo la ley del lobby. Así es. Muchísimas gracias, diputado Daniel Melo, diputado del Partido Socialista. Le agradecemos que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Sí, gracias, Juanita y Diana. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Y nosotros de inmediato, Juanita, vamos a una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Nos vamos a reencontrar pronto en mi caso, no sé cuándo, pero... El lunes, yo vengo el lunes. Contigo, exacto, Sí, contigo no sé cuándo. Yo el lunes vengo. Así que ya ahí comienza mi descanso, pero en la versión de hoy a las 13 horas en la segunda edición. Que te vaya. Radio Análisis. Sí, que te vaya muy bien, Diana, que descanses. Gracias, Juanita.